alma sonrisa de amor. Buenas tardes, compañeros y compañeras afiliados de APSE. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta sección que le lleva asesoría legal y laboral a su casa. En esta tarde tenemos la presencia de la licenciada Iliana Vega, compañera que es coordinadora del Departamento Legal y además asesora de nuestra Junta Directiva. Buenas tardes, Iliana. Buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de nuevo acá con todos la afiliación APSINA. Muchas gracias. Y hoy no es un día común, contamos también con la presencia de nuestra presidenta, la señora Saray Esquivel, que estará con nosotros para darnos unas orientaciones específicas de las luchas que APSE ha hecho en estos últimos días. También vamos a contar a lo largo del programa, si todo sale muy bien, con la presencia de la licenciada Vivian Chávez a través de la plataforma de Zoom. Vamos a estar esperando a lo largo del programa la posibilidad de contar también con su presencia. Les digo que hoy no es un día común porque hoy es un día especial. Hoy es 20 de mayo, nuestro cuarto programa, y es precisamente el día del conserje. Así que quiero darle en nombre de la APSE una felicitación a nuestros compañeros conserjes, compañeros que han estado al frente de esta emergencia, que nos han colaborado tremendamente en las instituciones con la recolección de los víveres para nuestros estudiantes. Son compañeros que han dado la cara durante esta emergencia y han estado ahí presentes. Felicidades, compañeros y compañeras, en este día, todo el aprecio de nosotros para ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro programa con una presentación de nuestra presidenta, doña Saray Esquivel, quien procederá a compartir con todos nosotros algunas denuncias planteadas por la APSE ante la ministra de Educación Pública por el incumplimiento por parte de algunos directores institucionales de los lineamientos y resoluciones emitidas por autoridades sanitarias y por el MEP. Le damos la bienvenida a doña Saray. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, compañeras, y un gusto mayor, pues, estar con toda esa audiencia de compañeros que están en sus casas o en diferentes lugares, pues, acompañándonos en esta tarde. Yo estoy aquí hoy precisamente porque hemos tenido muchas quejas de compañeros y compañeras de diferentes zonas del país con respecto a la situación que se ha dado de que los convocan en horarios que no son los correctos o que los convocan a reuniones presenciales o inclusive hasta hacer actividades que no son inherentes al cargo de ellos. Entonces, con esta situación que fue muy reiterada durante estos días y estas semanas anteriores, logramos tener algunos casos específicos y con esta información, pues, decidimos hacerle una denuncia, una petitoria a la ministra de Educación, informándole lo que estaba sucediendo para que tomara cartas en el asunto, considerando que estamos en medio de una pandemia, ¿verdad?, que tiene sus condiciones especiales, que tiene su normativa y que es importante tomar en cuenta. Los docentes, pues, y el personal institucional, pues, está haciendo lo que debe hacer, está haciendo su mayor esfuerzo y a veces eso los desmotiva un poquito. Entonces, la situación de emergencia, pues, nos afecta a todos y eso también genera mucho estrés. Entonces, esa notita nosotros la enviamos ayer a la ministra y pues nos la contestó ahorita, antes de empezar el programa, recibimos la respuesta. Y sí quisiera compartirla con ustedes porque es un tema importante y que nos sirve a todos. Dice así: 20 de mayo de 2020, DM 054005-2020, señora Saray Esquivel Molina, presidenta del APSE. Estimada señora presidenta, me dirijo a usted con motivo de saludarla. A la vez, acuso el recibo de su oficio número ALP 1805, fechado en San José el 18 de mayo del 2020. Donde plantean una serie de cuestiones puntuales referentes al cumplimiento de la resolución número MSDM 2592-2020,
MEP 00713-202 de fecha 3 de abril del 2020, por la cual en conjunto con el doctor Daniel Salas Peraza establecimos una serie de orientaciones generales para garantizar la continuidad de los servicios educativos por medios novedosos que permitieran el distanciamiento social necesario para contener la epidemia COVID-19. Efectivamente, dicha resolución sigue vigente y todos los esfuerzos que realizan los centros educativos para continuar en contacto con los estudiantes y la mediación pedagógica a distancia deben seguir las pautas establecidas en dicha resolución para prevenir el contagio y proteger a estudiantes, docentes y personal de apoyo en las instituciones educativas. Lo anterior no quiere decir que los y las directoras de centros educativos no puedan organizar las actividades propias de la institución educativa y solicitar al personal docente diferentes tareas para mantener el contacto con sus estudiantes en la forma en que se haya establecido, pero siempre respetando las medidas sanitarias establecidas para esta etapa especial y en particular las medidas dispuestas por el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud en la resolución número ya citada, ¿verdad?, antes indicada. Agradezco por su medio a los señores directores y señoras directoras, así como a todo el personal docente, por la responsabilidad con que han asumido un cambio drástico en las prácticas pedagógicas acostumbradas y el interés manifestado en mantener contacto y asesoría con sus alumnos y sus familias. Los casos específicos que usted denuncia en la nota de referencia por supuestas prácticas contrarias a lo dispuesto en las directrices emanadas de este despacho y las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, especialmente en lo referente a convocatorias que no respetan el distanciamiento social y horarios de trabajo a distancia, contrarios a las orientaciones generales emitidas por el despacho académico, los estoy trasladando de inmediato a la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional para que sean investigadas y en caso de que proceda a hacer correcciones, que éstas se hagan de inmediato. Del resultado de estas gestiones le informaré a la brevedad posible y firma doña Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación. Entonces, compañeros, pues qué bueno que se nos da respuesta, qué bueno que se atiende la queja. En este periodo de pandemia, de tanto estrés, y encima también tenemos la situación del cambio de una educación a distancia, pues hay cosas que sí se deben de considerar. Hemos tenido muchos casos de COVID en estos días, ¿verdad? Y es importante entonces, tener presente la forma en que se están convocando a los compañeros en las diferentes instituciones. Eso es urgente, eso es importantísimo. Esto lo leemos para que pues sea de conocimiento de todos ustedes, compañeros, los reportes que nos han llegado desde diferentes instituciones de todo el país. Estamos ahí a la orden, cualquier situación pues con mucho gusto, ¿verdad? La oiremos y la pasaremos donde corresponde, que es el que debe de resolver estas situaciones. Muchas gracias, doña Saray, por la lectura de este documento. Quiero reconocer ahorita en este programa el trabajo continuo de nuestros compañeros de junta directiva, de doña Saray y el resto de los compañeros que han estado todo el tiempo en pie de lucha, en estudio de todos los documentos para dar respuestas a ustedes, a nuestra afiliación. Bueno, y al respecto vamos a preguntarle a nuestra compañera Iliana Vega, ¿cómo interpreta esta denuncia? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, yo creo que antes de ver exactamente la denuncia que se presentó, vamos a analizar, porque me parece muy interesante la respuesta, ¿verdad, Sara? Y no sé qué te parece, pero a mí me parece que de lo que acabas de leer, del documento que hoy recibe doña Saray, recién antes de iniciar el programa, hay 3 párrafos fundamentales que debemos resaltar. Número 1, el que es el segundo párrafo, dice que efectivamente dicha resolución sigue vigente. Esto significa que la resolución DM 2592, que es la resolución que emite conjuntamente la ministra de Educación con el ministro de Salud, nos dice acá la señora ministra, sigue vigente
y todos los esfuerzos que realizan los centros educativos para continuar en contacto con los estudiantes y la mediación pedagógica a distancia debe seguir las pautas establecidas en dicha resolución para prevenir el contagio y proteger a estudiantes, docentes y personal de apoyo en las instituciones educativas. ¿Qué significa que la propia ministra de Educación diga que la resolución sigue plenamente vigente? Bueno, ¿qué es lo que decía la resolución que precisamente motiva la denuncia que presenta la presidenta de APSE ante el despacho ministerial? La resolución 2592 en el artículo 7, inciso D, establece claramente que el personal de los centros educativos que deba ser convocado a labores presenciales será el estrictamente necesario para prestar los servicios mínimos de vigilancia, limpieza, comedores escolares y de mediación pedagógica. Pero además esa misma resolución señala que debe cumplirse con el distanciamiento social y no debe concentrarse personal en los centros educativos, solo para tareas urgentes y necesarias, para garantizar esos servicios mínimos. De manera que cuando la ministra dice que se mantiene plenamente vigente esa resolución, entonces nosotros lo consideramos sumamente positivo, porque nos da totalmente la razón en cuanto a la denuncia de convocatorias a personal docente, en este caso de 13 centros educativos, donde se les estaba convocando a los docentes para engrapar material impreso, fotocopiar material impreso, compaginar material impreso o incluso para repartir paquetes de alimentación a los estudiantes. Y con eso no queremos decir que el que voluntariamente lo quiera hacer, pues maravilloso. Si desea colaborar, esa es su voluntad, lo puede continuar y seguir haciendo. Y si lo hizo, muy bien. Pero jamás puede ser con carácter obligatorio que un director convoque obligatoriamente a este tipo de actividades que en principio no más sabemos por el tipo de actividades que no son actividades inherentes al puesto del personal docente. Y acá es muy importante porque ahora que me preguntás que cuál es el fundamento de la denuncia, en la página 33 del documento de orientaciones para el proceso educativo a distancia se dice que se debe garantizar en toda esta situación de crisis sanitaria, se debe garantizar el respeto y el cumplimiento de los deberes propios del personal docente establecidos en la normativa vigente. Eso significa que jamás obligatoriamente puede convocarse a un docente a tareas que no son inherentes a su puesto y por supuesto a ninguna clase de puesto, ¿verdad? Pero concretamente hablando del personal docente, no puede ser convocado de forma obligatoria a lo mencionado anteriormente, a distribuir paquetes de material impreso ni de alimentos. Entonces, tal vez ahí para agregarle también que se han dado situaciones ahí mismo de que no tienen las condiciones que dicen los protocolos, ¿verdad? Que tienen que tener el alcohol, que tienen que tener mascarilla, las distancias, ese es otro elemento que en algunos momentos también los compañeros nos han indicado y es muy delicado, ¿verdad? Eso que menciona Saray es muy, muy importante, porque al reiterarse la resolución significa que se reitera en todos sus extremos, no solo en el tema de no concentrar personal en centros educativos, sino cumplir con todos los protocolos sanitarios, ¿verdad? Y efectivamente tenemos denuncias también de agentes de seguridad donde se indica y de trabajadoras de comedores escolares y de conserjes que colaboran en la distribución de alimentos que en muchos centros educativos no se les da el equipo apropiado para protección ante la afluencia de padres de familia. Como también sabemos y ahí hemos visto fotografías maravilloso de centros educativos donde se ve al personal totalmente con caretas, cubiertos, con guantes y alcohol en gel y demás. Ojalá todos los directores institucionales replicaran eso, pero en la mayoría de los casos lamentablemente no es así. Y siguiendo lo que me preguntaban ahorita, otro párrafo que vale la pena resaltar es el párrafo final, ¿verdad?, que indica que se estará trasladando la denuncia presentada por APSE a la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional para que sean investigadas las denuncias y en caso de que procedan hacer las correcciones de inmediato. De manera entonces que
Gracias a los compañeros, ¿verdad?, que se atrevieron a enviar a APSE todas estas denuncias, porque eso es lo que hace que APSE pueda tener capacidad oportuna de reacción y en este caso una respuesta tan inmediata y oportuna también para ser anunciada por doña Saray en el programa de hoy. Es indiscutible el trabajo tan intenso que hay detrás de esta sección de comunicación. Evidentemente hay un esfuerzo de la Junta Directiva, del estudio de los planes, del Departamento Legal, del Departamento Laboral y de ustedes, compañeros afiliados, que nos hacen llegar sus denuncias y sus consultas. Son ustedes el insumo, son ustedes los que envían la información hacia esta sección para poder dar respuesta a cada una de las situaciones que ustedes a nivel laboral están viviendo en este momento. Tenemos, igual que en otros programas, una serie de preguntas, en este caso sobre temas similares, pero vamos entonces a dar inicio con la sección de preguntas. Doña Saray estará con nosotros para complementar algunas de las respuestas también y le agradecemos su presencia. Tenemos la pregunta de un compañero del área, un agente de seguridad, uno de los representantes de los agentes de seguridad, don Javier Tenorio, quien recopila las dudas y preguntas de sus compañeros y nos las hace llegar también. Y nos pregunta que si es cierto que en este momento los directores no pueden darles vacaciones. Entonces, vamos con Iliana para ver si podemos responder esa. Vamos a ver, porque esa pregunta que nos está haciendo ahorita en vivo don Javier, yo tengo por acá la respuesta en el documento, en la resolución 2592, donde se indica expresamente que los directores institucionales pueden proceder. Bueno, no la encontré, pero ahorita la podemos buscar. Pero se indica expresamente que los jefes inmediatos o directores institucionales, ante alguna situación donde hay riesgo a la salud, muchísimas gracias, muy amable, donde hay riesgo a la salud, pueden proceder a el adelanto de vacaciones o al disfrute de las vacaciones. Vamos a leerlo expresamente. Aquí está, es el artículo 7, inciso I. Dice así: el personal que tenga días o periodos completos de vacaciones cumplidas sin disfrutar podrá ser enviado de vacaciones en el plazo que le corresponda, si a juicio de su superior jerárquico no requiere de sus servicios durante la presente emergencia. Entonces ahí le contestamos a don Javier y a todos los agentes de seguridad que más bien la resolución 2592 posibilita a que el superior jerárquico pueda, aún en este periodo de crisis sanitaria, enviar por supuesto a los servidores de vacaciones. Muy bien. Y sí, tenemos muchas preguntas de compañeros y compañeras que nos están consultando por la plataforma APSE Informa, donde estamos presentando este programa. Y tenemos la pregunta de la señora Catherine Madrid. Catherine Madrid nos pregunta ¿qué pasa si ella está en otra provincia por motivos personales haciendo su cuarentena y no puede asistir a una convocatoria? Lo que sí, Iliana, ella no nos especifica cuál es su cargo, cuál es su puesto en este caso. Entonces, a ver si nos puedes ampliar sobre el tema. Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, habría que saber qué tipo de convocatoria se trata, ¿verdad? Porque como lo manifestábamos anteriormente, toda convocatoria que se curse al personal de diferentes clases de puesto, estamos asumiendo que deben ser convocatorias para cumplir funciones inherentes a su puesto. Entonces, si doña Katia es una docente y vive lejos de su centro educativo donde está siendo convocada, pero a doña Katia se le está convocando para repartir paquetes de alimentos o para fotocopiar material impreso o distribuir material impreso, eso, como lo decía anteriormente, no es una actividad inherente al puesto de un docente. Entonces, en este caso, la compañera afiliada
no tendría la obligación de asistir bajo la tesitura de APSE y que son precisamente parte de los casos que iban incluidos en la denuncia que se presenta la señora ministra. Ahora, si se trata de otro tipo de puesto el que nuestra afiliada tiene, del título 1 o título 2, bueno, si es del título 1 ya sabemos que debe prestarse los servicios en los centros educativos en servicio mínimo, y una vez que se cumpla devolverse. Pareciera que no es el caso porque ella nos indica que en su casa. Debe ser que es docente o si fuera en algún puesto teletrabajable haciendo funciones de teletrabajo. Pero siempre respetando que se trata de convocatorias a funciones inherentes a su puesto. Muy bien, muchísimas gracias, Ileana. Y tenemos a la compañera Laura Orenes, que nos hace la consulta también, y nos dice que si una oficinista trabaja en un CINDEA, puede ser convocada en el horario en el que ella trabaja en otro colegio. Bueno, acá ante una situación de crisis sanitaria y de cambio de modalidad de las labores, tiene que prevalecer la racionalidad en todo sentido, ¿verdad? Entonces, si esta funcionaria labora en 2 centros educativos, pues por supuesto que los jefes inmediatos deben tomar en cuenta esta situación, y bajo ninguna circunstancia sería procedente que se convoque a la funcionaria o funcionario en un horario diferente al que desempeñaba en el centro educativo, o sea, totalmente inaceptable. Muchísimas gracias, Ileana. Y bueno, quiero aprovechar para decirles a las personas que están conectadas y que nos han estado enviando sus preguntas que a lo largo del programa nosotros hemos estado haciendo una recopilación de sus preguntas. Muchas veces si están relacionadas, vamos a hacer una pregunta general en ese caso, y en algunos de los casos, como el caso de don Edwin Álvarez, hay muchas preguntas que nos envía, que algunas de ellas son comentarios o preguntas muy particulares, y en este caso vamos a hacer las respuestas de forma personal, porque son casos muy específicos. Así que puede esperar nuestras respuestas a lo largo de la semana. Estaremos comunicándonos con usted, don Edwin, para atender sus consultas también. Y aprovechando que hoy es el Día del Conserje, aquí tenemos una pregunta del conserje, que dice: dado que hoy es el Día del Conserje, ¿teníamos que trabajar? Ok, bueno, sí, muy oportuna y muy importante la pregunta. Es una pregunta que me imagino se estarán haciendo muchísimos compañeros del personal de conserjería. Bueno, efectivamente, el artículo 48 del reglamento de conserjería, si mal no recuerdo, creo que sí, establece que el MEP reconoce el día 20 de mayo como el día del conserje de los centros educativos y procurará otorgar permiso para su celebración. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando se habla de que el MEP procurará otorgar el permiso para su celebración, eso implica que una organización sindical a la que esté afiliado este tipo de personal debe solicitar al MEP el permiso para hacer la celebración correspondiente. En este caso, por toda la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, obviamente es imposible proceder a este tipo de celebración y por lo tanto no es necesario solicitar el permiso al MEP en este momento. Entonces, ante esa situación, obviamente los compañeros del personal de conserjería sí tenían que hacerse presentes hoy a los centros educativos a cumplir, eso sí, los servicios mínimos sin cumplir el horario completo de su jornada diaria, pero sí tenían que hacerse presentes. Muchas gracias por sus respuestas, Ileana. Y tenemos acá una pregunta que se repite y entonces vamos a atenderla inmediatamente. Dice: ¿qué sucedió con la entrega de notas del primer trimestre? Sí, bueno, muy importante esa consulta, que igualmente fue debidamente aclarada recientemente por la señora viceministra académica. Ante esta situación de emergencia sanitaria, no hay entrega de informe al hogar
correspondiente a este primer semestre. Recordemos que en este momento se está en un proceso de mediación pedagógica a distancia, donde no hay notas, no hay calificación, no hay exámenes, que la evaluación es formativa, una evaluación cualitativa, no sumativa, y por lo tanto no se genera informe al hogar de notas para este primer trimestre del año. Acá tenemos una pregunta de la señora Clara Maturín, que nos dice lo siguiente: Teams sustituye el correo MEP. Entonces, el correo MEP era el medio oficial. ¿Puede un director exigir que no se le envíen correos? Bueno, vamos a ver, si entiendo la consulta de doña Clara, podemos dividirla en dos partes, porque la plataforma Teams es una plataforma que se constituye una herramienta tecnológica para el aprendizaje a distancia, ¿verdad?, a través de la cual se mantiene el proceso educativo y de comunicación entre docentes, estudiantes, padres de familia o incluso con la parte administrativa, pero para efecto de la mediación pedagógica a distancia. Pero jamás la plataforma Teams puede convertirse en el medio de comunicación oficial entre el personal de un centro educativo, ¿verdad? Porque para eso existe el correo institucional del MEP, que es el que se ha establecido como mecanismo oficial de comunicación entre las partes. No considero yo conveniente, ni correcto, ni legal que se diga que la plataforma Teams se constituye en el correo o el mecanismo de comunicación oficial de circulares o de convocatorias. Debe hacerse a través del correo institucional. Y entonces quizá una pregunta también relacionada que nos han enviado es si son obligatorias las sesiones virtuales sincrónicas con los estudiantes. Bueno, vamos a ver, este tema precisamente es un tema muy importante, muy delicado en este momento, y que dio fundamento para parte de la denuncia que presenta la señora presidenta de APSE ante la ministra. ¿Por qué? Porque en algunos centros educativos, por dicha muy pocos, se está dando la situación de que además de exigirle al personal docente la actividad sincrónica, o sea, en tiempo real o clases virtuales, día a día, con un horario especial para cada uno de los docentes y que atienda a cada uno de sus niveles, además de obligárseles a eso, se les está obligando a realizar las guías de trabajo autónomo. Entonces, ante esa pregunta, por supuesto que tiene totalmente relación con esa situación que se da. En el documento de orientaciones del proceso educativo a distancia, claramente se define en qué contexto pueden darse las actividades sincrónicas. Y para poder realizar actividades sincrónicas, ¿qué es lo primero que deben hacer los docentes en conjunto con el director? Bueno, primero el famoso ABC de la implementación de la mediación pedagógica a distancia. Esto es identificar primero todos los escenarios, que son 4 escenarios, ya lo hemos visto en anteriores programas, los 4 escenarios, de identificar cuáles estudiantes tienen acceso a tecnología móvil o tecnología disponible y conexión a internet, estudiantes que tienen dispositivos móviles pero no tienen conexión a internet o tienen internet limitado, estudiantes que tienen dispositivo móvil o tienen internet pero no tienen dispositivo móvil, o el cuarto escenario, los que no tienen ni una cosa ni otra. Entonces, para determinar la cantidad o el tipo de clases sincrónicas o actividades sincrónicas, deben primero definirse o identificarse el escenario ante el cual estamos. Pero además, en la página 14 del documento de orientaciones para el proceso educativo a distancia, se establece que también tiene que considerarse una serie de elementos, y eso lo vimos en uno de nuestros programas, como por ejemplo
¿Cuántos dispositivos electrónicos existen en un hogar, en una familia? Hay hogares en los que una misma computadora o un mismo teléfono móvil deben ser compartidos por varios miembros de esa familia. Eso debe ser considerado. Debe considerarse la sobrecarga académica. En el documento de orientaciones se dice que se debe evitar la saturación de actividades sincrónicas a los estudiantes. Debe ser lo que se habla de una dieta equilibrada en materia tecnológica, que son nuevos conceptos que estamos aprendiendo. Además recordemos que el docente es el dueño de su planificación, de su materia, es el experto. De manera que el docente es el que tiene que planificar su clase. Si el docente considera que dentro de esta mediación pedagógica a distancia y para la ejecución o entendimiento de las guías autónomas de trabajo debe realizar actividades sincrónicas, pues así estructurará la estrategia en conjunto con el director institucional. Pero todo debe haber una coordinación y debe hacerse de una manera que no se incurra en una saturación al estudiante, de manera que eso es variable, ¿verdad? Pero no se puede abusar tampoco de este tipo de actividades con los estudiantes por todos esos elementos que hay que considerar y los escenarios en los que estamos. No omito decirles que en las denuncias que presentó la APSE de 2 centros educativos, en forma generalizada se obligaba a los docentes a acudir a actividades sincrónicas diarias. Y entonces yo me pregunto, ¿será que en esos 2 centros educativos todos los estudiantes de esos niveles tienen posibilidad, dispositivos tecnológicos para poder atender día a día clases virtuales con sus docentes? ¿O es que se está dando clases virtuales solo a una parte de los estudiantes y el resto de estudiantes que no tienen acceso a tecnología se está provocando una desigualdad, un trato desigual en el proceso educativo a distancia? Hay que tener mucho cuidado con esto, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta y no deben olvidarse, porque se podría estar provocando más bien una gran afectación a la población estudiantil. Muchas gracias, Liliana. Doña Saray quería ampliarnos algo. Tal vez con respecto a este tema que es un poco preocupante, ¿verdad? Sabemos que estamos en medio de una situación de crisis y estamos tratando de atender a los estudiantes de manera responsable. Yo sé que hay muchos compañeros muy preocupados, uno los oye, ¿verdad? Para ver cómo logran llegar hasta los chicos. Me llamó mucho la atención una noticia por ahí en donde venían unas declaraciones de la ministra. Ella nos decía que el objetivo de este curso lectivo, y creo que también en el documento en la presentación del documento de pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo, se hace una referencia a esto, ya que nos habla de las habilidades. Y el objetivo primordial es lograr que los chicos los tengamos cerca, que los estudiantes estén entre comillas, en las instituciones educativas, ¿verdad? Que no se nos vayan a ir del proceso. Parte de eso, pues, es darle la alimentación. Entonces, ese es un objetivo muy importante, me parece a mí, porque si somos educadores, pues, nos interesa lo que pasa con los estudiantes, ¿verdad? Y por otro lado también era el desarrollo de habilidades. Este año se iniciaba un proceso, o se continuaba con un proceso de un cambio curricular, ¿verdad?, en educación con habilidades. Y por medio de las guías autónomas se generaban habilidades en los estudiantes, habilidades de responsabilidad, de respeto, de honradez, de resolver problemas, porque esas actividades casi prácticamente las van haciendo los estudiantes. Entonces, a veces nos cuesta salir del proceso de la educación presencial, nos tiene que costar salir porque eso era lo que estábamos viviendo. Y eso sí quiero decir también, este proceso no sustituye en ninguna manera a las clases presenciales. Y lo estamos viendo, ¿verdad?
La atención es diferente, no podemos tratar a los estudiantes como que si fueran clases presenciales. Por eso yo sé que hay mucha gente estresada por todo esto, no puede atender a todos los estudiantes, todos no tienen iguales condiciones, como decía Iliana. Pero tal vez sí logramos comprender un poco el proceso de esta manera mientras va pasando todo esto, que no sabemos cuánto va a durar, la verdad es esa. Por lo menos logremos que los chicos estén atentos, contesten lo que tienen que contestar en su tiempo. Valoremos que en las casas no todos tienen los servicios, ¿verdad?, para estar pendientes de manera virtual. No todos tienen las condiciones, y eso también para el docente, para que él comprenda que tampoco puede estar enviando y esperando que los chicos también contesten. Entonces es como llamaba a decirles, compañeros, hay condiciones diferentes. No podemos comportarnos igual que si tuviéramos clases presenciales, y no solo a los docentes, también a los directores, a los asistentes, a los supervisores, a los directores regionales, porque es un proceso nuevo en el cual ninguno de nosotros había estado. Entonces es como tal vez verlo en esa perspectiva. Si eso sucediera, no tendríamos estas situaciones que se nos están dando ahorita, con tener que hacer la denuncia de ver que hay tanta gente que se encuentra en problemas o estresado, ¿verdad?, abrumado, porque hay compañeros que trabajan no solo en una institución, en 3 instituciones, entonces son 3 instituciones pidiéndoles información diferente. Entonces todo eso, yo creo que tenemos que hacer un poco de catarsis al respecto de estos temas. Llevamos que son 2, 3 meses casi de estar en este proceso, y nos falta más. Entonces debemos de tomar un poco de conciencia y tranquilizarnos, ser responsables con nosotros mismos, con nuestras familias, que son con las que se está compartiendo ahora más, y con los estudiantes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Así es seguro que estamos teniendo un cambio de paradigma, y que también los horarios de nosotros se están viendo afectados de diferentes maneras, y no solamente los horarios de los docentes ni los administradores, también los horarios de los muchachos. Y ya la semana anterior hablábamos sobre las guías y las recomendaciones, ¿verdad? Pero acá la compañera Ingrid Monge nos hace una consulta que creo que quizá muchos podríamos tener, porque con esta alteración de los horarios, de repente a veces se nos olvida qué hora es, y enviamos un correo, enviamos un mensaje, y doña Ingrid Monge nos pregunta que si los administradores pueden enviar WhatsApp a cualquier hora. Bueno, vamos a ver, esta respuesta, pues uno no puede imaginarse, ¿verdad?, que eso ocurra, porque de que poder hacerlo pueden, obviamente, pero deben hacerlo. No, pues señores directores institucionales, jefes inmediatos, por favor, respeten, porque si bien es cierto que no se puede replicar la jornada lectiva presencial en las casas, igualmente no podemos replicar, o más bien en este caso sí se tiene que respetar el horario que tiene cada clase de puesto de una institución educativa. Entonces, por favor, respetar. ¿Y cuál es el consejo? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, pues después del horario que me corresponde en mi propia jornada laboral, yo tengo el derecho absoluto, porque estoy en mi periodo de descanso, tengo el derecho absoluto, sin ninguna consecuencia, no debería haberla, yo no tengo por qué responder ese mensaje o ese correo o ese WhatsApp que me envíe el director institucional, por más jefe que sea. Al día siguiente, con mucho gusto, se le contesta en horas laborales. Muy bien, gracias. Y recordarles que acá tenemos a la compañera Vivian. Mucho gusto, Vivian. Qué gusto tenerte acá. Igualmente, ¿cómo están todos por allá? Hola, Vivian. Muy bien, Vivian, muy bien. Aquí tenemos a doña Saray en el set. Doña Saray, ¿cómo le va? Muy bien. Qué dicha que estás con nosotros, porque ya tenemos muchas preguntas para hacerte. Y quisiera aprovechar porque acá tenemos varias que he estado guardando mientras llegabas, y entonces voy a hacerte una de esas, a ver si nos puedes ayudar desde allá. Dice así: ¿es cierto que hasta la
octava anualidad se pagará. Y después este rubro ya no se pagará más a partir del 9º año de laborar para el MEP. No, absolutamente, para nada. Creo que aquí hay una confusión con otro tema que se implementó con la ley 9635, que fue lo que nosotros estuvimos llamando el combo fiscal, ¿verdad? Esta ley 9635 lo que habla en cuanto al tope de 8 años máximo es a ese tope máximo para la cesantía a la hora de que nos vamos a pensionar. Entonces se está confundiendo el pago de las anualidades con el tope de cesantía. En el Ministerio de Educación no hay ninguna afectación en este sentido, porque siempre nuestro tope máximo ha sido el de los 8 años, que es el que indica el Código de Trabajo. Sin embargo, hay otras instituciones públicas que tenían una cesantía más alta o de la totalidad de los años de servicio para la hora del cálculo en la liquidación de sus prestaciones legales al terminar su relación laboral con el patrón. Entonces, que no nos confundamos, es diferentísimo lo que es el tope de el pago de años, ¿verdad?, por cesantía a la hora que nos vamos a pensionar, o bien cuando terminamos nuestra relación laboral con responsabilidad patronal, a el pago de las anualidades que nos corresponden, ¿verdad?, año a año, y más bien hace algunos años hay un tope de 30 anualidades. Ese tope se rompió, ¿verdad?, por la cantidad de años que nosotros laboremos para la administración pública. Esa es la cantidad de años que se nos deben de cancelar. Muy bien, gracias, Vivian. Y voy a aprovechar que estás aquí con nosotros para decirte otra pregunta de la compañera Elena Castro, que en vivo nos acaba de consultar. Dice que le gustaría saber qué va a pasar con lo del trámite de los traslados por excepción, ya que el año pasado no hubo y este año no hay fechas definidas. Correcto. Bueno, el año pasado no es que no hubo, ¿verdad?, sino que se aplicó hasta este año el concurso o el resultado del concurso del año 2018 para ingresar en esos aumentos de elecciones y traslados en propiedad en el 2020. El 2019 se hizo una revisión con ese mismo concurso y se otorgó algunos nuevos traslados y aumentos de elecciones en propiedad. Para este año propiamente, que es la consulta de la compañera, hemos estado semana a semana preguntando a la Subdirección de Recursos Humanos en la persona de don Julio Barrantes, y ya esta semana nos respondió que si todo sale bien, la publicación estaría lista para el 22 de mayo, es decir, el viernes tendríamos que estar atentos a los periódicos de circulación nacional, a la página web, tal vez nosotros también, si vemos la publicación, ¿verdad?, del MEP, colgarla en nuestra página, porque al parecer ya el viernes estaría lista, en donde se indican todas las pautas, cuál es la forma en que se van a hacer las solicitudes, cuáles son los requisitos y todo lo que es el manual, ¿verdad?, para solicitar los traslados por excepción, que a la vez es el mismo proceso por los cuales se hacen las solicitudes de aumento de elecciones en propiedad y de unificaciones. No sé, tal vez si tengo chance ahorita para aprovechar explicar un poquitito más sobre este proceso, ya que a veces hay confusiones y lo hacemos de manera incorrecta. Vivian, perdón, quisiera decirte que hay 5 preguntas más o menos que están relacionadas con ese tema. Entonces podemos aprovechar para que nos hagas la explicación, porque parece que hay mucha preocupación por el tema. Es un tema importante ahora. Perfecto. Está bien, entonces, la situación, bueno, tenemos que tener cuidado qué es lo que deseamos efectivamente. A veces hacemos la solicitud de las dos cosas al mismo tiempo. Solicitamos el traslado por excepción y a la vez, si no tenemos el tope máximo de 40 elecciones en propiedad, también hacemos la solicitud de aumento de elecciones en propiedad. Aquí tenemos que reflexionar qué queremos. Si lo que preferimos es el aumento de elecciones en propiedad, pues entonces podemos pedir las dos, el aumento de elecciones y el traslado. Pero si lo que preferimos o lo que nos surge es el traslado por excepción, pero también me hacen falta elecciones, si ustedes solicitan las dos cosas, según el orden del manual y si se mantiene de esta manera, primero, si hay posibilidad, se les resuelve el aumento de elecciones en propiedad
y se descarta de inmediato el traslado por excepción. Entonces hay compañeros y compañeras que nos dicen, me contestaron el aumento de elecciones, pero no me contestaron el traslado o no me dieron el traslado y me precisaba más. Entonces, si me precisa más el traslado, solo solicitemos el traslado. Podría ser que en esa solicitud de traslado a los lugares donde estemos haciendo la solicitud hayan más lecciones de las que yo tengo en propiedad, y si existen y tengo los requisitos para que se me haga el traslado, me lo otorgan con esa cantidad de lecciones, es decir, de una vez podría implementarse automáticamente ese aumento de lecciones. Por otra parte, cuando queremos hacer una unificación de lecciones en una sola institución, por ejemplo, que tenemos lecciones en 2 o en 3 colegios y se nos hace muy larga la distancia de otro, los horarios entre uno y otro, y se nos complica para estar puntualmente en cada una de las instituciones, o bien administrativamente pues es bastante complejo estar en 3 o en 2 instituciones o más, porque hay compañeros que están hasta en 5 o 6 instituciones, de algunas especialidades como psicología, filosofía, entre otras. Entonces preferimos tenerlas todas en una sola institución. Cuando es así, el formulario que llenamos no es de traslado. Debemos de llenar el formulario de la aplicación del artículo 83 de la Ley de Carrera Docente, que es el mismo de la solicitud de aumento de lecciones. Pero debemos especificar que lo que estamos pidiendo es una unificación de lecciones en la misma institución. Si hacemos este trámite de forma incorrecta, después la Dirección de Recursos Humanos no nos permite enmendar esos errores por el principio de igualdad, alegan ellos. Es decir, nos indican que si se lo permiten a una persona, tienen que permitírselo a todos. Por eso es que es tan importante que ubiquemos bien qué es lo que necesitamos y cómo tenemos que llenar esos formularios. Posiblemente va a ser de manera virtual, ¿verdad? En la página, igual que la última vez que se hizo, el último concurso de traslados y aumentos de elecciones, que fue en el 2018. Por lo tanto, tal vez tenemos algún chance, ¿verdad? Si no sabemos cómo hacerlo, pregúntenos, ¿verdad? Pregúntenos nosotros o lean bien los manuales, háganos una llamadita, pregúntenle a su compañero que se las ingenie más en el tema, pero no lo hagamos o no lo enviemos sin antes estar seguros, porque nos podemos más bien enredar más pues la existencia, como quien dice, según nuestras necesidades laborales que tengamos para estar en un lugar o en otro, para trasladar nuestras lecciones, para aumentarlas o según sea lo oportuno. En cuanto a los traslados por excepción específicamente, también tenemos que tener en cuenta que no existen traslados parciales. ¿Qué significa esto? Que el traslado, según como está hoy en día el manual, solamente es posible a una institución. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy hoy en 3 instituciones, no puedo pedir que me trasladen solo la de una para la que yo requiero traslado y dejo las otras y me quedo en las otras 2 instituciones. No. Si yo solicito traslado a una institución, me van a trasladar todas las lecciones que tengo a esa institución, si es que existe la cantidad de lecciones que requiero. Ahora bien, si no existen y yo estoy aceptando que aunque no estén las 40 lecciones, me ofrezcan 25 o 30, y así lo firmo, dejando otras lecciones por ahí perdidas, estoy aceptando esa cantidad de lecciones para el siguiente curso lectivo. Recordemos que estos procesos son de aplicabilidad para el curso lectivo siguiente de cada año que se hace este proceso por lo general, con la excepción que hablamos del año pasado, por la situación, ¿verdad?, que fue la situación de huelga. En este sentido, sí, como les digo, hacerlo con absoluto cuidado y también tener previsto que si cuando llegamos a la institución esas lecciones no existen, tenemos 3 días para desestimar ante recursos humanos, según la unidad que nos corresponda, esas lecciones, si no me sirve, quedarme con una cantidad menor que las que ya tenía anteriormente, ¿verdad? Si prefiero mantenerme más bien en el lugar en donde estaba antes de la solicitud.
Muchísimas gracias, Vivian. Sin duda es una información importantísima para muchos de nosotros. Decirles a los compañeros que nos están enviando preguntas que algunas de las preguntas ya han sido respondidas y que con un esfuerzo del Departamento Legal y Laboral se hicieron entregas a través del app Se Informa de respuestas frecuentes de esas preguntas que ustedes nos hacen. Y hoy no las vamos a retomar porque precisamente fueron respondidas. Sin embargo, si tenemos preguntas recurrentes, vamos a regresar. Hoy nos queda ya poco tiempo en el programa y queremos decirle a don Guillermo, a doña Limber, a Carolina, a todas esas personas que han estado conectados con nosotros, haciéndonos preguntas, Rolly, Flor, Karina, que en esas preguntas frecuentes pueden encontrar muchas de las respuestas que ustedes tienen, de la misma manera que los 3 programas anteriores que pueden encontrar en nuestra página. Vamos a empezar a hacer un cierre del programa y vamos a escuchar a nuestra presidenta, la señora Saray Esquivel. Adelante, doña Saray. Bueno, aprovechando el espacio, yo quería referirme un momentito a la situación que se dio en esta semana, que se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto, el texto sustitutivo de la Ley de Marco de Empleo Público. Ese es un proyecto que desde el año pasado ha estado en la corriente legislativa. Cuando nosotros llegamos este año, pues nos presentaron, a algunos sindicatos nos presentaron un texto para que valoráramos la situación. Bueno, nosotros en el caso de la dirigencia pues veníamos llegando, no conocíamos mucho del asunto, ya nos comunicamos, bueno, en este caso con Ileana y con otros compañeros que nos ayudan en este tema y valoramos el texto. Se mantenía un poco parecido al del año pasado, ¿verdad, Ili? Y hicimos algunas observaciones, creo que fueron como 5 o 6 observaciones que nos parecieron muy importantes. Sin embargo, después de esto llegó la situación del COVID y el asunto quedó ahí, ¿verdad? Se retiró de la Asamblea Legislativa, no se siguió con ese proceso y hasta ahora que nos damos cuenta que lo vuelven a retomar. Sin embargo, presentan otro texto que en el fondo es el mismo, pero con algunos cambios. Sí nos dimos cuenta que por lo menos los cambios que nosotros habíamos propuesto, los sindicatos, no me refiero solo a nosotros, sino varios sindicatos, no fueron tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy común que pasen estas cosas que no deben de ser, pero les piden a uno tal vez alguna participación, pero al final no es tan importante. En este momento estamos con el texto nuevamente, casi como le llegó a la prensa y a todo lado, pues también nos llegó a nosotros. En esta semana que viene ya lo vamos a ver detenidamente, artículo por artículo. De manera general, sí quiero decirles, compañeros, que hay que ver, bueno, primero que se habla de que aplicaría solo para funcionarios de nuevo ingreso. Era una de las partes que nosotros queríamos que quedara bien claro qué significaba nuevo ingreso. También tiene un transitorio muy bueno con respecto a los compañeros de primaria y secundaria, porque les permite a los de primaria pues que se les pague por lección y a los de secundaria de materias especiales trabajar tanto en primaria como en secundaria. Digamos, cosas así que recuerdo, ¿verdad? Sí, con respecto a la evaluación del desempeño, eso sí es nuevo y en este momento se lo está dando al Consejo Superior de Educación. Entonces son cositas que hemos visto así por encima, pero que ya, porque nos han hecho preguntas al respecto de este tema, sí hay que analizarlo a fondo a ver qué más cosas tiene, ¿verdad? Cómo está el asunto con servicio civil, cómo está el asunto con la Comisión de Salarios del sector público también, qué incidencia tiene ahí. Y entonces sí, por lo menos que ustedes sepan que estamos atentos con esto y que vamos a ver la situación y ya analizarlo más para poder dar una posición más clara de la organización. También que sepan, compañeros, que con respecto al proyecto de anualidad, pues todavía no hay nada aprobado en la Asamblea Legislativa. A veces nos preguntan sobre qué pasó con lo de las anualidades, que cuando lo rebajan, en fin. Sabemos que no ha sido aprobado en Asamblea Legislativa y también sabemos que el Ministerio
tampoco lo ha pagado, ¿verdad? Es una anualidad que está ahí pendiente de pago. Y sería como lo más cercano que hay en este momento, aparte de ya los proyectos de pensiones, que no estamos claros de qué manera los va a enfrentar la Asamblea Legislativa. Hasta el día de hoy se nombraron las comisiones para que ya empezaran a trabajar en los diferentes proyectos. No sabemos si van a trabajar igual que lo hicieron con el COVID, ¿verdad? Que a veces hacían suspensión de trámite, no sabemos. Entonces todo eso está ahí pendiente, pero sí quiero que sepan que estamos sobre el asunto, que estamos preocupados, que estamos trabajando en eso, y cualquier momento pues les hacemos les pasamos información. Por las redes pasan demasiada información, muchas falsas, muchas son especulaciones. Entonces, por favor, tal vez que nos limitemos a estos medios de comunicación de la organización para tener más seguridad y no generar falsas expectativas ni que la gente se asuste más de la cuenta. Entonces, era un poco informar a los compañeros de la situación. Muchísimas gracias, y también agradecerle su presencia, su tiempo, su lucha junto a los compañeros de la Junta Directiva durante todo este proceso. Liliana, ya se nos llegó el fin del programa, y hoy no es un día común. Y hoy no es un día común. Cuarto programa y no es un día común. Eso es. Y no es un día común. Y más con esa respuesta de la ministra, no es un día común tampoco. Sí, así es. Sí. No, yo realmente pues me siento muy complacida de que tengamos tanto público, ¿verdad?, viendo este programa, porque precisamente producto del programa anterior, donde explicamos todo el tema de las guías de trabajo autónomo y un poco esta temática de las clases virtuales versus las guías de trabajo autónomo, fue que entonces se recibió en APSE la denuncia de los 13 centros educativos que iban en la denuncia presentada, y esto significa entonces que nuestra afiliación está poniendo atención a nuestro programa. Nos envían entonces bien empoderados todas las denuncias que tienen, y APSE tiene capacidad de reacción inmediata, y tuvimos la dicha de tener una respuesta, y por supuesto que a esos 13 casos ahí denunciados vamos a esperar que se le dé el seguimiento del caso, que efectivamente se haga la investigación del caso, y estoy segurísima de que se van a tener que hacer las correcciones del caso, porque sin duda alguna ahí hay un abuso en las convocatorias que se han hecho, y un abuso también en lo que son la aplicación de clases sincrónicas con la total desesperación en la que están nuestros docentes al atender situaciones que no corresponden a las orientaciones y a las pautas, y que por supuesto debería y debe corregirse. Agradecerle muchísimo a Ileana y a Vivian allá en su casa por las respuestas didácticas, por las interpretaciones fundamentadas en documentos oficiales que nos ayudan a todos nosotros los afiliados y a mí como mediadora de este proceso a interpretar correctamente, a no valernos de información falsa de diferentes personas que hacen interpretaciones en redes sociales, y que nos permite hacer ese tipo de denuncias precisamente que nos lleva a finalizar un proceso con una respuesta afirmativa en defensa de nuestra afiliación, para lograr un empoderamiento de ustedes también, compañeros y compañeras. Y definitivamente pues no es un día común, porque hoy es el Día del Conserje. Doña Saray. Bueno, agradecerles a ustedes, a las compañeras que han estado al frente de este programa. Sabemos que es importante, es un medio por el que nosotros podemos comunicarnos con los compañeros, tener la información más clara y segura, poco de lo que les decía antes, ¿verdad? Lo que tratamos es eso, que tengan la información. Es parte de lo que es la APSE. Estamos al frente con todas estas situaciones, protegiéndolos, respaldándolos. Y como decía Nora también, que se empoderen de la información que tienen, esa es la parte más importante. Nosotros les damos a ustedes la capacitación, digamos aquí, los insumos, ¿verdad? Para que también ustedes sepan en sus instituciones, bueno, cuál debe ser la posición. El contexto es difícil. No se nos debe olvidar, compañeros, que estamos en medio de una pandemia muy, muy, muy peligroso, ¿verdad? Debemos de cuidarnos nosotros, nuestros estudiantes, a los que están a la par de nosotros. Debemos de cooperar también. Yo quiero felicitarlos a todos aquellos que están haciendo el trabajo como debe de hacerse. No se nos olvide que somos educadores o trabajadores de la educación.
y que nuestra misión es muy importante, aunque algunos por ahí la quieran demeritar. Entonces, agradecerles, estamos siempre en lucha, compañeros, siempre al frente, buscando nuevas estrategias en medio de estas situaciones tan complicadas, y muchas gracias. Decirles a las personas que nos siguen, a nuestra afiliación, que estaremos aquí el próximo miércoles, que esas preguntas que ustedes nos han enviado a través de redes sociales por los diferentes medios, aquí las tenemos, aquí las vamos a amalgamar para dar sus respuestas de la manera más adecuada y por estos medios que tenemos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden, gracias.